Hola amigos y amigas, bienvenidos a su programa de Infusión Espiritual de la Semana. Aquí con ustedes Esther Rollo y como siempre con mi gran amiga y mi compañera Esther Naor. Y estamos las dos aquí para compartir con ustedes esta sabiduría de Kabbalah que nos ayuda a entender todo lo que es la energía de la semana y la energía que está rigiendo en este momento. Todos estos pedacitos de sabiduría son reglas para nuestra vida. Entonces, si a ustedes les ayuda esta información, por favor, compartan con sus compañeros, sus amigos, sus seres queridos, para que ellos también se puedan beneficiar de ella. Recuerden que todos estos pedacitos de sabiduría y esta sabiduría importante y grandiosa de Kabbalah nos ayuda a nosotros a navegar en nuestra semana para que podamos tener entonces una semana proactiva y que podamos tomar mejores decisiones en nuestra vida. Porque a veces no entendemos, pero es como un GPS, como un aparato de navegar para ayudarnos a nosotros a ir por el camino correcto. Recuerden que estamos en el YouTube, estamos en Instagram, estamos en Facebook y para aquellos que nos escuchan en los podcasts, bienvenidos a este episodio. Entonces, hoy estamos hablando sobre elevando el dolor. ¿Y qué significa el dolor realmente y cabalísticamente? ¿Cuál es el propósito del dolor? Porque vamos a explorar las capas que están ocultas detrás del dolor. Porque muchas veces tenemos la tendencia, y es lo más natural y es súper válido, de querer ser reactivos cuando alguien nos está haciendo daño. Eso es de lo más normal. Pero vamos a aprender sobre de qué se trata el propósito del dolor para entonces poder estar elevados durante un tiempo que puede ser doloroso. Entonces, con todo eso dicho, ya Esthercita, vamos entonces a empezar con la energía de la semana. Hola, buenos días, buenas tardes a todos donde sea que nos estén escuchando. Es un placer, como siempre, estar con ustedes. Y si es la primera vez que nos están acompañando, bienvenidos. Es un placer tener también escuchas nuevos siempre. Hoy vamos a hablar un poco del concepto de dolor, pero sobre todo, no el dolor, o sea, nos vamos a enfocar en el dolor, que es cuando alguien me lastima a mí. ¿Ok? O sea, si alguien me lastimó, ¿y qué hago con ese dolor? ¿Y cómo reacciono a ese dolor? ¿Ok? So, tenemos normalmente, o sea, ¿cuál es nuestra reacción cuando alguien nos lastima? Y cada quien tenemos un sistema reactivo diferente. Algunos de nosotros somos inmediatamente vengativos. Otros vamos a inmediatamente reaccionar y querer defendernos. Algunos de nosotros somos más internos, entonces nuestra reacción tal vez no es decirle algo a la persona necesariamente o ser vengativo, pero adentro nosotros creamos espacio con esa persona, nos sentimos dolidos, nos sentimos víctima y vamos a actuar por afuera como si nada hubiera pasado, pero adentro hay mucho dolor y hay mucho enojo que eventualmente va a explotar de alguna manera u otra. Yo, por ejemplo, creo que soy más esa persona que trato así como que no importa no, que me haya lastimado, trato de, o sea, me cuesta trabajo confrontar, no tengo la valentía para confrontar, entonces me lo quedo adentro, pero ese enojo y ese resentimiento se queda dentro de mí y crea espacio con esa persona y eventualmente sale de alguna manera u otra, se va acumulando, porque como en mi cabeza ya tengo este espacio, cualquier cosita que hagas, otra excusa para seguir adentro de mí enojada con esa persona, pero no quiero enfrentarme a que esa persona se enoje conmigo, entonces no digo nada al respecto. No sé si se relacionan conmigo. Y entonces se va acumulando ese dolor, esa energía de haber sido lastimado, ofendido o etcétera. Y claro que como sabemos que, no me acuerdo quién lo decía, pero que el querer venganza o el tener odio, resentimiento en nuestro corazón es un veneno para la persona que lo está, o sea, que lo tiene, ¿verdad? Porque al final del día, quien está cargando ese resentimiento y ese dolor y ese enojo y todas esas emociones negativas están adentro de nosotros, ¿verdad? Y a veces pensamos que si me vengo, entonces voy a liberar ese dolor, pero muchas veces nos vamos a dar cuenta que la venganza no libera nada y no necesariamente nos va a hacer sentir mejor. O en el momento nos sentimos mejor, pero a largo plazo no necesariamente hace mucho, ¿verdad?
Entonces, lo que termina sucediendo es que la persona que siente ese resentimiento y enojo y emociones negativas es la que sufre más porque está viviendo con estas emociones, ¿no? Entonces, cabalísticamente hablando, queremos entender qué es lo que sucede cuando alguien me lastima y entonces cómo manejo el haber sido dolido y lastimado. Y hay diferentes formas de ser lastimado también. Hay cuando alguien me lastima inconscientemente, sin intenciones, y luego hay la persona que busca lastimar. Y también hay grados, ¿verdad?, de lastimar, ¿no? Hay una persona que me dice, no, mi hija a veces me dice, eres una tonta, mamá. Y eso es un grado de que, wow, me ofendió sus palabras. Y otra es cuando, tu pareja te pone te es infiel, ¿no? Ese es otro nivel, desafortunadamente ya estamos viendo en el mundo mucho conflicto violento, ¿no? Literal, violenta, y familias que están cargando dolor de pérdida, o de tener a familiares secuestrados, etcétera, ¿no? Eh, hay diferentes niveles, obviamente, y no vamos a poder hablar de todos aquí porque también es muy personal y no queremos entrar en esos escenarios que depende de la persona, pero en general, ¿qué hacemos? ¿Qué sucede cabalísticamente hablando cuando somos lastimados? Y cómo podemos manejarlo de una manera que nos libere a nosotros, verdaderamente nos libere a nosotros de ese dolor. ¿Ok? So, el primer punto que queremos entender es que, y para muchos de ustedes no va a ser nuevo este concepto, pero voy a recalcarlo. So, todos nosotros, al venir a este mundo físico, nuestra alma tiene un potencial, un propósito especial y único que nadie más en este mundo tiene, y que su trabajo en este mundo es revelar ese potencial, revelar esa luz que tiene dentro de sí. Eh, Eso implica que para poder hacer este trabajo, nuestra alma va a escoger nacer en el lugar exacto, con las personas exactas, con la familia exacta, con los escenarios exactos que necesita para poder llevar a cabo este trabajo espiritual que quiere llevar a cabo, básicamente. Y para poder revelar potencial implica que está encubierto ese potencial. Entonces, esta alma va a escoger tener una crianza, una niñez y una vida de tal cual que pueda crear estas cubiertas específicas que mi alma quiere revelar, remover, para revelar mi potencial. ¿Okay? Y eso es lo que en Kabbalah llamamos tikkun. Lo explicamos extensamente en la clase 2 de Kabbalah 1. Para aquellos de ustedes que no han tomado el curso de Kabbalah 1, ahí entramos muy profundamente en el tema de tikkun. Para aquellos de ustedes que ya lo tomaron, es un repaso, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que yo, toda la gente, básicamente lo que esto significa es que mi alma constantemente está atrayendo a su vida los escenarios exactos que necesitamos para poder revelar nuestra luz, nuestro potencial, ¿ok? Esto implica que toda la gente que está en mi vida, yo escogí que estuvieran ahí. Mi alma necesita que estén ahí para que yo pueda llevar a cabo ese trabajo espiritual de revelar mi potencial. Eso también implica que si yo en mi vida tengo a alguien que me ha lastimado, por alguna razón u otra, yo llamé a mi vida esa situación, porque de alguna manera u otra yo necesito de esa situación para revelar mi potencial, para revelar mi luz. So, lo primero que queremos entender es que cuando alguien nos ha lastimado, es la famosa pausa que siempre hablamos y decir, wow, esta persona me ha lastimado. Y claro, es válido sentir dolor, por cierto, queremos honrar y validar el hecho que siento dolor, pero también quiero entender que mi alma escogió vivir por una situación donde dicha persona me iba a lastimar y iba a sentir cierto dolor, porque de alguna manera u otra ese dolor está encubriendo algo de mi potencial. Y si yo manejo bien ese dolor, voy a poder revelar más de mi potencial, que me va a traer a mí más cercana a mi luz, a mi plenitud, y de alguna manera u otra incluso va a poder ayudar a esa persona que me ha lastimado. Ahora, esto es diferente para cada uno, y aquí no puedo dar una regla de qué significa, qué es lo que tenemos que hacer con ese dolor, pero para todos nosotros el primer paso es entender que esa persona que me ha lastimado es simplemente una actriz, un actor en la película de mi vida que yo escogí tener en mi vida. Y si no hubiera sido Juanita quien me lastimó, hubiera sido Perenganita, porque yo necesitaba pasar por una situación así. Mi alma, por alguna razón u otra, necesita pasar por un dolor así para poder revelar su potencial. Ese es el primer paso. El segundo paso es entender, ok,
este dolor que estoy sintiendo, vamos a platicar con el dolor, vamos a dejar que salga. ¿Qué luz, qué potencial mío está dentro de este dolor? ¿Cómo revelo esa luz? ¿Sí? Y eso puede ser diferente para cada persona y diferente en cada situación. Por ejemplo, cuando mi hija me dice, eres una mamá tonta, el dolor para mí que nace ahí es el sentirme culpable, sentirme como mala mamá, que no pude manejar bien la situación, me hace sentir insegura. Ese dolor que viene ahí, yo entiendo que mi hija, y bueno, aquí es claro porque es una niña, ¿verdad? Pero es claro que no lo está haciendo intencionalmente y ese dolor y esas palabras que está diciendo es para mí poder de alguna manera u otra revelar mi luz. Entonces, tal vez para mí personalmente, externa, ahora, en ese caso en particular, cuando mi hija me está lastimando, el dolor viene a comentarme que hey, tengo que perdonarme, que creer en mí como mamá y saber que estoy haciendo lo mejor que puedo, aunque a veces me equivoco, y aceptarme como soy como mamá y seguir haciendo mi máximo como mamá. ¿Ok? Eso es para mí externa. Ahora, cuando, por ejemplo, mi madrastra me lastimó mucho cuando era más joven, ¿verdad? Y en ese momento no me sentía fuerte como para decirle, oye, me estás lastimando. ¿Ok? So, no dije nada, pero adentro de mí se ha creado espacio que hasta ahorita todavía siento que hemos sanado mucho, pero todavía hay un grado de espacio con mi madrastra, ¿ok? So, la pregunta aquí es, ok, mi alma escogió pasar por esta película, mi alma escogió venir a unos papás donde mi papá en algún momento se iba a divorciar de mi mamá, iba a casarse con esta madrastra, iba a tener esta mujer que me iba a lastimar de alguna manera u otra, ofenderme o lo que sea. Entonces, primero asumir esa responsabilidad y cuando de verdad asumo responsabilidad me doy cuenta que no hay nada que perdonar porque yo necesité a esa persona, yo necesité esa situación. En mi caso, otra vez, y ese es mi caso personal, y va a ser diferente para cada uno de ustedes. El primero es tomar responsabilidad, que todavía siento que después de tantos años, más de 20 años, de estar trabajando esta situación con mi madrastra y de haberla sanado mucho, todavía hay un grado mío que todavía culpa a mi papá por haberse casado con esa señora, ¿ok? No he tomado 100% responsabilidad, he tomado 95%, pero hay un 5% que todavía se siente víctima. Sí, mi trabajo es hoy en día seguir tomando responsabilidades, sabiendo que yo necesité que esta mujer estuviera en mi vida y me ofendiera. Mi alma la escogió porque la necesito. Todavía no me queda claro por qué, pero lo necesito. ¿Ok? El segundo paso es, ok, este dolor que salgo, que sale cuando pienso en mi madrastra. Y otra vez ya lo he sanado mucho, era mucho más grande y mucho más fuerte ese dolor que no me permitía, por algún tiempo ni siquiera pude hablar con ella y incluso con mi papá por un tiempo no pude hablar con él por la forma que me ofendió. Hoy en día ya tenemos una relación, claro, y por supuesto, pero sí por eso hay como un 90% trabajado, pero hay un 10% de espacio en mi corazón con esa señora. Hoy, después de tanto trabajo hecho, cuando pienso en esta persona que me ha lastimado, mi trabajo podría ser tal vez comprenderla más, saber de dónde vino ella cuando me lastimó y encontrar formas de cerrar ese espacio. ¿Ok? Y cuando yo hago ese trabajo interno, incluso si la persona quiere volverme a ofender, en mi caso, ni mi hija ni mi madrastra me quieren volver a ofender, pero digamos que hay alguien que de verdad está contra mí, quiere volverme a ofender y quiere volverme a lastimar. Si yo verdaderamente hago ese trabajo interno, esa persona, estoy voy a estar protegida y esa persona, aunque trate, no va a poder, no, la voy a desarmar, literalmente desarmar con mi luz. Ya hablé muchísimo, Esther, perdón, pero sentí que tenía que dar toda esta explicación, pero por favor, ahora entra tú y aclara lo que yo no dejé claro da tus propios ejemplos que puedan apoyar. Sí, nos va a ayudar aquí a bajar esta información un poquito, pero gracias por abrirte con todos los dos ejemplos, porque una de las cosas más importantes en verdad es saber de que las cosas que tú estás pasando son válidas y que tú te sientas de esa forma. Eso es muy importante que nosotros digamos, así es como me siento y está ok que yo me sienta de esa forma porque nadie puede quitarte los sentimientos que tú quieres, a mí que tú tienes, ¿ok? No sé si necesariamente los quieres, pero que los tienes, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Como estábamos diciendo al principio, como que hay una parte de nosotros que nosotros queremos vengarnos, pero lo que estaba diciendo Esther, lo que queremos tratar de hacer todos nosotros es de entender las razones por qué estas cosas nos están pasando. Porque hay una parte, o sea, como estamos hablando, no todos nosotros tenemos ese lado, ese aspecto de nosotros que es nuestra alma y ese aspecto de nosotros que
no quiere hacer el trabajo y lo llamamos nuestro oponente, ¿verdad? Que nuestro oponente es esa fuerza dentro de nosotros que nos dice, no te dejes. Es esa fuerza dentro de ti que dice, quédate chiquito, no digas nada. Es más, o grítale, o dime demasiado, o no digas nada, o sal huyendo, o destruye a la otra persona, ven y no sé vengativa. O sea, tienes que encontrar tú cuál es tu sistema reactivo. Entonces, es recordarte que tu oponente quiere que tú te quedes pequeño, que tú te quedes hundido, que tú te quedes sintiendo horrible, que tú te mantengas con esa energía baja. Eso es lo que el oponente quiere que tú pases. O sea, tu oponente está diciendo que no, no te, o déjate, no te dejes, o lucha, lo que sea, pero es ahorita el momento cuando estás pasando por eso de ir en contra de tu naturaleza. ¿Ok? Y de tratar de recordarte eso, de esta persona está aquí, esta situación me está pasando porque realmente yo necesito esto para yo poder crecer e ir a mi próximo nivel. Eso es lo que decimos siempre en Kabbalah, que los retos son oportunidades. Y la persona y entender que la persona que está allí en verdad es un actor en mi película, en la película de mi vida, porque yo la necesito. No porque no hay más, o sea, esa persona no está ahí porque no hay más nada que hacer, está ahí obviamente por un propósito. Entonces, no es como ignorar lo que yo siento, pero es como reconocerlo y decir, ok, ¿qué puedo hacer yo con esto? ¿Y cómo puedo yo crecer de esto? Porque eso es lo que yo vengo a hacer en esta vida. ¿Ven? Entonces, es como, ok, esa persona me está tratando mal, o voy a agarrar tu caso rapidito, Esther, porque ya lo explicaste para no entrar en otro caso, es como, sí, tu mamá, tu madrastra no te ha tratado de lo mejor y no es fácil abrirte y decir, oh, la perdono, no es fácil, todavía tienes un espacio dentro de ti que no ha aceptado el 100%, pero es al menos comenzar a cerrar el espacio. Y cada uno de ustedes puede buscar una persona, una situación que ha causado en tu vida mucho dolor. Y es hacer esa pausa y analizar las cosas que están pasando en tu vida y reconocerlos como, ok, ¿qué aspectos de todo esto lo que está pasando es que mi oponente quiere que yo me quede chica y que yo me quede hundida y me quede en ese hoyo? ¿Qué es lo que eso representa? Y entonces reconocer eso y entonces ir al próximo nivel y decir, ok, ¿cómo esto termina siendo una oportunidad para mí? Porque ese es el ticún, eso de que estamos hablando, esa corrección, ese velo que viene como para no dejarte conectarte con tu alma, eso está ahí. Entonces es como, ¿qué puedo hacer yo para ir en contra de mi naturaleza? Y para poder cerrar el espacio entre esa otra persona y yo. Y nadie ha dicho, ojo chicos y chicas, nadie ha dicho que por más de que tú hayas tenido como ese espacio con la otra persona, significa que tú tienes que regresar a estar en el mejor nivel de cercanía, como tal vez en algún momento, si fuese que es el caso. ¿No? A veces no tenemos ni esa oportunidad, pero vamos a decir que tú tienes una persona muy cercana a ti y se pelean y entonces hay como, ¿cómo voy a regresar a ser la mejor amiga de esta persona? No necesariamente tienes que ser la mejor amiga de esa persona. Y otra cosa que también quiero decir aquí rapidito es, busca el por qué o cómo es que tú ves que esa relación que tú piensas que tiene que ser de esa forma y si es verdadero para ti o si es que tú quieres tener ese tipo de relación porque la sociedad dice. Por ejemplo, si tú tienes a una madrastra, así como en el caso de Esther, ¿quién dice que Esther y su madrastra tienen que ser las mejores amigas del mundo? ¿Quién dice? ¿Quién dice que si yo tengo un problema con un familiar mío, que yo tengo que ser la hermana o yo tengo que ser la prima número uno de esa persona? No, lo que yo tengo que hacer es no tener espacio con esa persona, tener ojos de compasión y de amor hacia esa otra persona, amarme a mí misma y decir, yo quiero respetarme a mí y yo sé que yo con esa persona no puedo tener ese tipo de relación que el resto de la sociedad piensa que yo debería tener. Y entonces es como ver cómo se ve para mí, como yo en esta vida y en este cuerpo y en este momento en mi vida, cómo se ve
la relación entre esa persona y yo para nosotros. No lo que dice la sociedad, que yo tengo que ser la mejor amiga de mi hermano, o tengo que ser la mejor amiga de mi mamá, o tengo que ser la mejor amiga de mi prima. No, yo no tengo que ser, y pretender de que, ay, voy a ir al mall con mi prima todos los días. No, ¿quién dice? Porque tú lo ves en otra gente no significa que es lo tuyo. Entonces es buscar qué significa para ti. ¿Ves? Y cada relación es diferente. Y búscalo que es para ti, porque yo estoy pensando ahorita en una situación de una persona que se siente culpable porque ella con su mamá no se lleva de esa forma. Y no son esas mujeres que salen todos los días de que a tomar café, que sea al mall, que sea ir shopping, que pero yo le dije, pero ¿quién dice que eso tiene que ser la forma? Es que yo lo veo en los demás, pero es que tú no eres los demás. Entonces ahí es donde te tienes que autoconocer tú misma y tú mismo y saber quién soy yo y qué es lo que yo puedo dar y salir de mí también y ir en contra de mi naturaleza, porque si mi naturaleza es, y eso también lo estabas hablando, Esther, que si tu naturaleza es, ay, no voy a confrontar, bueno, hay a veces que sí tienes que confrontar, pero hay a veces que tú quieres confrontar y en ese momento es no confrontar. Entonces, tienes que, no es como un patrón, o sea, no es una cajita y una respuesta para, igual para cada situación es diferente. Entonces tenemos que ir paso por paso, momento por momento, y comenzar a conocernos lo suficiente para decir a dónde es que yo puedo cerrar espacio aquí, a dónde es que yo puedo mejorar por acá, a dónde es que mi ticún, como estamos hablando, o mi oponente me quiere decir, quédate chica, o no te dejes, sigue siendo vengativa o vengativo. ¿Verdad? Es como yendo, buscando cuál es la oportunidad aquí. Y ahí yo siento que es cuando comenzamos a ganar esa guerra. ¿Ven? Y en la guerra también no queremos tener guerra porque en guerras existe oscuridad. Y no estoy hablando de guerra en grande necesariamente, estoy hablando de una guerra interna también. No queremos tener esa guerra dentro de nosotros porque crea oscuridad y tener oscuridad en nuestra vida es obstáculos, es no avanzar, es no crecer. Y yo no quiero esas cosas para mí en mi vida. Y sé que ustedes tampoco, obviamente. Entonces, luchemos, agarren todo lo que estamos hablando, busquen una situación en su vida donde tú sientes que tú puedes aplicar todo esto y vamos poco a poco, tampoco es que nadie va a cambiar en un día. Entonces, agarra una situación y trabaja en ella. No trates de agarrar las 5 cosas o las 4 cosas. Espero que no sean tantas, ¿verdad? Pero tratemos de agarrar al menos uno para ver cuál es la oportunidad que yo tengo aquí. Ok, eso has dicho varias cosas que quiero, temas que quiero tocar. Uno, 100% eso es un proceso interno. Muchas veces sí implica exteriorizarlo, ya sea con la conversación con la persona que me ha lastimado, a veces sí hay que poner límites saludables con una persona que ha sido abusiva, por ejemplo, a veces sí hay que huir. Dios no quiere, a veces momentos hay que defendernos físicamente, o sea, no, tampoco se trata de permitir abuso o violencia, Dios no lo quiera, ¿no? Sí, hay veces que se necesita una acción externa, pero todo empieza con trabajo interno y después llevar a cabo la acción externa. Por ejemplo, en el caso con mi madrastra, en el momento tal vez cuando estaba viviendo con ella, digamos, y me ofendió, hubiera sido tal vez propicio que hablara con ella. Hoy en día ya no sé si es importante tener una conversación con ella. Aquí es más el trabajo interno y en todo caso tal vez es hablar con mi papá, ¿verdad? Que sí he hecho. El punto aquí es que todo esto se trata de energía interna y ya que hemos hecho la energía interna, vamos a poder exteriorizarlo en alguna forma de acción si es necesario. ¿Ok? Por ejemplo, cuando estás hablando, tú estaba pensando que si la persona que me lastimó y el resentimiento que tengo es con alguien que ya dejó este mundo físico, por ejemplo, y no puedo hacer nada con esa persona, pero sí puedo hacer el trabajo interno de cerrar ese espacio, de sanar, de lidiar con el dolor y el resentimiento que se ha quedado para ver cómo puedo revelar luz eh, que hay dentro de ese dolor, de ese resentimiento y de ese enojo que tal vez se me ha quedado de una relación con una persona que ya dejó este mundo y que me ofendió, que me lastimó, etcétera. Incluso podemos hacer este trabajo con alguien que ha dejado este mundo físico.
Y aunque tú dices que no es una guerra interna, no es una guerra, porque, o sea, sí, o sea, perdón, aunque dices tú que no queremos estar Es en una una guerra guerra. interna, Ujú. O sea, sí es una lucha. No es ujú. una guerra, porque, o sea, lo que quiero decir es que no queremos estar en guerra en cuanto a tener energía negativa dentro de nosotros con otras personas, pero sí va a ser una lucha con, eh, o sea, es una lucha interna constante de hacerte trabajo, porque va a haber estas dos partes nuestras. Hay la parte que está ofendida y la parte que quiere sanar, ¿verdad? Y va a haber va a haber, I mean, si queremos sanar, vamos a tener que enfrentar estas dos partes nuestras, porque la parte que quiere sanar, o sea, o la parte que sigue resentida, probablemente va a resistirse a la parte que quiere sanar, ¿verdad? So, a eso me refiero, es trabajo interno y va a ser una lucha interna eh, contra esa voz que nos dice, sigue siendo víctima, sigue enojada, o al contrario, que nos dice, mereces haber sido lastimada, no eres inferior a, no vales nada y está bien que abusen de ti, que sigan abusando de ti, que también es una forma de reaccionar al dolor, al abuso, al ser lastimado, ¿verdad? So, hay que tener una lucha contra esa voz. Y eso, irónicamente, es lo que va a traer el fin a la guerra, porque vamos a traer esa paz interna y por lo tanto vamos a poder expresar paz externa con las otras personas. Y como dijiste tú, Esther, paz no significa que voy a volver a ser la mejor amiga de esta persona o que voy a tener la relación con mi mamá de las películas o que mis amigas tienen. Paz es tener una relación de dignidad humana con esa persona, de límites saludables con esa persona, donde yo puedo sentirme en paz estando con esa persona o si ya dejo este mundo físico pensando en esa persona, ya no me va a sacar energía enojada o resentimiento o espacio de alguna manera u otra. Quiero recalcar que si al yo tener espacio con alguien, eso automáticamente se convierte en espacio entre mi alma y yo, entre mi potencial y yo, y sobre todo entre el creador y yo. Y ese espacio, si no lo lleno yo de luz, el espacio es oscuro y va a traer oscuridad a mi vida. Por eso es tan importante para nosotros llenar ese espacio. Y claro, esto implica ir en contra de nuestra naturaleza 100%, pero saben que estamos en el mes de Sagitario, que es el mes de los milagros, cabalísticamente hablando. La semana que entra, de hecho, vamos a entrar en la apertura cósmica que se llama Hanukkah, que es el tiempo de milagros, y una de las formas que activamos milagros es yendo en contra de nuestra naturaleza. Si eso significa perdonar, que muchas veces implica empieza a perdonarnos a nosotros mismos, si eso implica empezar el proceso de sanación, lo que sea que eso signifique, por más que vaya en contra de nuestra naturaleza, va a traer milagros. Ahora, lo último que quiero decir con todo lo que tú dijiste que pensé, es que hay esta fuerza, en Kabbalah la llamamos el oponente, y es la clase 3 de Kabbalah 1, y lo que hace este oponente es que justamente cuando suceden este tipo de cosas y alguien nos lastima, a veces ¿quién nos lastima? Nos lastima el creador, nos sentimos lastimados por el creador porque ciertas situaciones suceden y no es que no culpamos a nadie, pero nos sentimos enojados con el creador. ¿Cómo es posible que el creador haya hecho esto conmigo, a mí, ¿no? Incluso a ese nivel, ¿verdad? So, cuando suceden este tipo de situaciones, este oponente es una vocecita que está en nuestra cabeza, que nos alimenta con pensamientos y emociones de culpar. Culparme a mí misma, culpar al creador, culpar a la otra persona. Y cuando le hacemos caso a esta voz, que es nuestra naturaleza más reactiva y más normal, generalmente escuchamos esta voz, porque es lo que hace todo el mundo, es lo que es nuestra naturaleza. Si no hacemos un esfuerzo muy fuerte, porque es difícil de no escuchar esa voz, vamos a escucharla, ¿ok? Y nos va a hacer, esta es la voz que nos dice que seamos víctimas, que culpemos, y mientras que estamos culpando, no estamos tomando responsabilidad y no estamos sanando tampoco ese dolor. Estamos culpando a alguien y esa voz nos hace sentir, nos hace evadir, sentir el dolor, estar presente con el dolor y escuchar el mensaje del dolor. Hay que tener mucho cuidado de cómo es que nosotros culpamos. Culpamos a Dios, culpamos a otras personas, culpamos a la situación, al gobierno, nos culpamos a nosotros mismos incluso. La culpa, ya sea hacia afuera o hacia adentro, siempre va a ser una distracción de hacer el verdadero trabajo, de uno, tomar responsabilidad y dos, de escuchar, de estar presente con el dolor
que es tan incómodo y escuchar su mensaje de luz. No sé si fui clara con eso. Mm. Recuerda una cosita, que todo lo necesitamos. O sea, de verdad, cuando comienzas a ver todo lo que, como lo que estaba diciendo Esther, pero comenzamos a ver las cosas como que lo necesitamos para nuestro crecimiento espiritual, en verdad pueden cambiar las cosas porque es otra perspectiva de cómo estás viendo las cosas, de cómo estás viendo la situación. Y comienzas entonces tú a sanar dentro de ti. Y eso es maravilloso, pero normalmente nos queremos, o sea, queremos como que salir huyendo y salir llorando y salir, de lo que sea. No, no es cómodo, no estoy diciendo que es cómodo, pero cuando yo puedo tener la perspectiva de que yo necesito esto para mi crecimiento espiritual, para que yo pueda ser esa mejor versión de mí, para que yo pueda sanar aquello que yo vengo arrastrando por años o lo que sea, entonces lo voy a ver diferente y no lo voy a sentir tan horrible. O sea, lo puedo sentir horrible, pero no tan horrible, ¿me explico? Entonces, recuerden que también la luz del Creador nos manda los mensajes de antes. El Creador nos manda los mensajes para que nosotros podamos entonces ir haciendo esos cambios poco a poco. Pero cuando no estamos captando los mensajes, es cuando los vienen de una forma un poquito más dolorosa. Entonces, si nos ponemos a pensar en nuestra vida, pueden pensar en una cosa que pasó anteriormente, pero como que buscar, wow, ¿cuáles son los mensajes? Y el punto de la razón por que le estoy diciendo eso es para que todos nosotros comencemos a poner más atención, y ojo, me estoy hablando a mí misma, a poner más atención a qué es lo que me está pasando en mi vida, qué es lo que, cuáles son los mensajes que me siguen llegando, pero yo no le quiero poner atención. Y cuando comenzamos realmente a poner atención, podemos hacer mejores decisiones y podemos comenzar a aprender las lecciones que vienen y no tener que pasar por algo tan fuerte. Porque hay a veces, por ejemplo, que puede venir una amiga mía y me puede decir, ay, mira que estoy pasando por tal cosa, que, vamos a decir, mi novio que me hizo tal cosa y me dejó y me trató de esta forma y no sé qué. Y yo puedo muy sencillamente ver a mi amiga y decir, ay, bueno, pobrecita ella, porque, y mirarla como que ella no sabe, que ay, ella no tiene la sabiduría o que ella no sé qué, porque no estoy sintiendo su dolor. Pero si yo realmente entiendo, wow, ella me está hablando a mí y ella está diciéndome estas cosas porque es un mensaje también para mí. O sea, ella tiene que pasar por lo suyo, pero también me viene a dar a mí un mensaje porque no es casualidad que ella me está hablando a mí de ciertas cosas, ¿verdad? Y es aprender y es sentir el dolor de ella y también vivir el dolor con ella, no hundirme en el dolor con ella, pero entenderla a ella y comprenderla y tenerle esa compasión que me va a poder ayudar a mí a aprender la lección. Y tal vez yo no tenga que pasar por una situación tan dolorosa porque voy a haber pasado esa situación y tener esa compasión y tener ese aprendizaje sin yo misma tener que pasarlo. Y los mensajes vienen. Los mensajes están ahí en nuestra cara. Una persona nos los dice de una forma más amena y la otra persona nos va a decir lo que es no tan cariñoso, porque es cuando no estoy abierta a aprender, me van a tener que venir los mensajeros y los actores de otra forma. Entonces, estemos abiertos. No estoy diciendo que voy a estar todo el día latigándome y dándome palo y diciendo, ay, que por aquí, y siendo muy fuerte conmigo misma en ese sentido. No, es como estar alerto. Oh, vi esto, ¿qué me quiere enseñar a mí esto? Llegó lo otro, ay, ¿qué me quiere enseñar esto? Vi esto en la televisión, ¿qué me quiere enseñar esto? Y entonces así estar haciendo mi trabajo. Ahorita que estamos escuchando el programa, ¿qué es lo que realmente me quieren decir las maestras? ¿Qué puedo sacar yo de verdad de esta situación y de esta información que me está dando? Para yo no tener que pasar por un dolor tan horrible para aprender las lecciones. Y eso es lo que es la belleza, no es por nada, pero es lo que yo siempre digo, es la belleza del programa porque está una energía rigiendo. Y si yo sé que ahorita, ponte, estamos hablando de
no dejar, o sea, de ver cuál es el dolor y el propósito del dolor. Cuando alguien me va a decir algo que puede causarme un poco de dolor, no es ser vengativo, es como estar en alerta. Oh, wow, ok, ahorita en esta semana, esto es lo que están hablando. Si la otra semana fue cuidar el poder de las palabras, las oportunidades van a venir y es comenzar a ver todo como una oportunidad para que no tengamos que caer tan duro. Ahora, a veces va a pasar y es inevitable, pero si podemos ser proactivos, ¿por qué no agarrarnos? Vamos a agarrarnos de esos momentos y vamos a ver cómo nuestros retos y esos momentos dolorosos pueden ser oportunidades para cada uno de nosotros. ¿Okay? So, además, estás hablando de estar abierta a los mensajes, ¿no? So, regresando al tema del dolor, el dolor es un mensaje. Siempre Total. es un mensaje. En cualquier situación que sintamos dolor, ya ha sido ese dolor infligido por alguien más o por cosas que vimos en nuestra vida o por cosas que nos hacemos a nosotros mismos, pero el dolor siempre tiene un mensaje, siempre. Nuestra tendencia natural es huir del dolor, evitar el dolor. Nos cuesta mucho trabajo estar presentes con el dolor y enfrentarlo, porque sentimos que va a ser demasiado para nosotros, que no vamos a poder lidiar con ellos, o hacemos lo que sea por evitarlo. El querer vengarme, el enojarme con la otra persona, el resentirme, el crear espacio, el bajonearme a mí misma y castigarme a mí misma. Todo eso son formas de evitar sentir el dolor. Ahora, como dices tú, vamos a estar abiertos a los mensajes que vienen del dolor, que vienen de la persona que me ha ofendido, lastimado, de la situación que me ha ofendido, lastimado. Muy honestamente, muchas veces no estamos abiertos a ese dolor, a ese mensaje, perdón. ¿Cómo podemos estar abiertos al mensaje? Y aquí les quiero dar un tip práctico. El nosotros estar cerrados a escuchar los mensajes, a estar presentes con el dolor, a no querer soltar resentimientos o enojos, o a dejar de culpar, o a tomar responsabilidad de todo lo que hemos hablado aquí. Los que más terminamos sufriendo somos nosotros, porque ese dolor sigue ahí, mientras que no lo sanemos va a seguir ahí, y por más que tratamos de esconderlo, ahí va a estar. Si nos está, la única forma de poder estar abierto al mensaje es deseando escuchar el mensaje. Y la única forma de despertar el deseo es si nos damos cuenta, no la única forma, pero a veces la forma de despertar el deseo, porque no nos viene naturalmente. No deseo escuchar el mensaje. Simplemente no lo deseo ahorita. Estoy demasiado enojado, demasiado ofendido, demasiado deprimido. A veces estamos deprimidos, dolidos, lo que sea, con quien sea, o sumidos en víctimas. Y si somos honestos con nosotros mismos, la verdad ahorita no estoy abierto a escuchar no tengo deseo de escuchar el mensaje. ¿Qué hacemos en esos momentos? Que todos pasamos por momentos así. Y a veces durante pues, inconscientemente estamos ahí. Si nos damos cuenta de el mal que nos hace estar en un estado de resentimiento, de culpa, de enojo, de no escuchar, eso nos va a despertar deseo. Incluso físicamente, a la salud del cuerpo. No solo hablando de ánimos, le causa estrés al cuerpo y el estrés trae todo mal consigo. Estar constantemente enojados o buscando venganza le hace tan mal al cuerpo, incluso físicamente, ¿no? Es como fumar. O peor, o droga, lo que sea, es muy malo para el cuerpo, incluso. Los invito si decimos la verdad es que ahorita no puedo perdonar a mi madrastra, no puedo perdonar a mi hija que me lastimó, no puedo perdonar a Dios, porque la verdad es que muchas veces estamos enojados con Dios, o a mí misma, no me puedo perdonar a mí mismo, tengo resentimiento conmigo misma, cómo me equivoqué, cómo fallé. Ok, ¿sabes qué? No puedes ahorita, está bien, vamos a aceptarlo, pero entonces, toma un momentito y piensa, ¿qué tanto mal te hace a largo plazo el quedarte así? Y piensa si eso es lo que de verdad quieres. Literalmente es un veneno. Quieres estar viviendo con este veneno que poco a poco va a estar carcomiéndote emocionalmente y físicamente también. Y a veces cuando vamos a ese lugar, aunque es doloroso en sí, eso despierta deseo. Decimos, ok, voy a cambiar. Y de esa manera también podemos evitar que vengan los golpazos de afuera que a veces tienen que venir para forzarnos a cambiar,
¿verdad? Eso es otra cosa que los invito a hacer y puede ser un proceso en sí también doloroso, sin embargo, es muy efectivo. Claro que todo esto es muy difícil hacerlo solos. Y vuelvo a este tema que lo digo tanto, pero es que de verdad yo no sé cómo lo haríamos sin una comunidad espiritual que nos apoye. Si ustedes no tienen a alguien que les pueda brindar apoyo en este proceso, va a ser increíblemente difícil hacerlo, ya sea un maestro, un guía, amigos. Por eso nosotros que hablamos nos enfocamos tanto en ser una comunidad y estamos aquí los unos para los otros, para apoyarnos en ese proceso, porque nadie puede caminar el camino de enfrentarse al dolor solos, porque es doloroso. Es muy doloroso enfrentarnos a una niñez de abuso, es muy doloroso. A mí yo estoy pensando inevitablemente ahorita, perdóneme, pero es lo que está en mi mente ahorita, de estos niños que los soltaron de estar secuestrados por los terroristas en Palestina, ¿ok? Y estoy hablándoles a ustedes, estoy pensando, wow, ¿será que estos niños van a crecer con estos deseos de venganza y rencor hacia los terroristas, ¿no? Que los secuestraron? Ahora, por una parte, pues tienen todo derecho a sentirse de esa manera porque fueron violentamente secuestrados y algunos de ellos, sus familiares, fueron asesinados, etcétera, ¿verdad? O lastimados. Por una parte dirías, bueno, tiene derecho a sentirse de esa manera contra esos terroristas, pero incluso en una situación así, si de alguna manera u otra el niño no aprende a asimilar eso y a tomar responsabilidad, y esto es un nivel espiritual muy elevado, obviamente, y no estoy diciendo que van a poder hacerlo, y su dolor es increíblemente válido, 100%, ¿verdad? En sus zapatos yo también estaría siendo súper víctima o sea, no puedo ni pensarlo, ¿verdad? Sin embargo, incluso en situaciones así, si en algún momento u otro no nos elevamos por encima de ese dolor, esos niños nunca van a ser, o sea, salieron físicamente de ser secuestrados, pero van a seguir secuestrados emocionalmente, internamente, ¿verdad? Esa es la realidad. Ahora, este es un ejemplo muy extremo, pero todos nosotros de alguna manera u otra somos esclavos a nuestro sentimiento, a nuestro enojo, a los espacios que hemos creado adentro de nosotros mismos, con otras personas, con el Creador y con nosotros mismos. Si queremos ser libres, la única forma de hacerlo es enfrentar ese dolor. No hay de otra. Perdóneme si este ejemplo fue inapropiado. Puede ser que haya sido inapropiado. Es el mes de Sagitario y es el mes intacto. ¿Qué podemos hacer? Espero que no haya sido inapropiado. Bueno, fue fuerte, no vamos a mentir, pero no fuerte, sino que es muy serio la situación. Entonces, yo no tengo palabras para todo eso que pasó. Anyway. Em, vamos El punto es que podemos ser milagros cuando enfrentamos el dolor. Vamos a regresar a eso y es un sí, tiempo para milagros. El enfrentar exacto. dolor y el despertar apreciación va a traer milagros. Total, y eso es lo que en este mes de Sagitario es lo que podemos nosotros también pedir, es pedir los milagros, pedir milagros en nuestras vidas. Pero ayer incluso estaba hablando con alguien diciendo, hablando sobre los milagros y yo le estaba recordando, porque se nos olvida, ¿verdad? Se nos olvida de cuando un milagro pasa, obviamente ese milagro también tiene su propósito. Y es como para también enseñarnos que a veces cuando actuamos diferente, no a veces, cuando actuamos diferente, las cosas a nuestro alrededor pasan diferente. Y lo estabas diciendo tú al principio de la conversación, que cuando nosotros vamos en contra de nuestra naturaleza, las cosas cambian a nuestro alrededor y ya no vamos a estar como siendo, recibiendo ciertas cosas hacia nosotros, porque ya nosotros hemos actuado de una forma completamente diferente. Entonces, eso es una de las cosas que queremos hacer. Lo otro es que queremos hacer lo más posible de estar bien cerca a la luz del Creador, comprender de que hay un panorama mucho más grande de lo que sea que yo estoy viviendo. A veces en el momento no lo voy a comprender, pero sé que en el gran esquema y más adelante lo voy a comprender. Y eso es tomar responsabilidad, eso es buscar cuál es el propósito del por qué las cosas están pasando, es paso a paso. Recuerden, también se lo mencioné al principio, todo esto no lo podemos hacer en un día. Esto es paso a paso y hoy preguntarte, hoy qué puedo hacer para ver un poquito más de luz, hoy qué puedo hacer para tener un poquito más de compasión, hoy qué puedo hacer yo
para que yo esté tranquila y para que yo tenga amor propio y para que yo pueda cerrar ese espacio entre yo y una persona que tal vez no ha alcanzado a nosotros en dolor y recordarnos que todos estamos en un proceso y todos tenemos el derecho de sentir cómo nos sentimos y es válido, pero es qué voy a hacer con esto, porque para algo está pasando, es por mí que está pasando. Entonces, si lo vemos de esa forma, vamos a poder ir paso a paso y no estar sufriendo, sino estar comprendiendo el propósito de todo. Y bueno, con todo eso dicho, entonces chicos, sí quiero decirle una cosita antes de cerrar, que en 2 semanas vamos a estar teniendo un episodio donde vamos a hacer preguntas y respuestas y va a ser sobre las relaciones. Entonces, si por favor nos pueden escribir por nuestros medios sociales, escríbanos por ahí cualquier pregunta que tú tengas. También voy a hacer un post en mis medios sociales. Le voy a decir a que lo pongan también en el Instagram de Infusión Espiritual de la Semana Podcast para que ahí puedan poner sus preguntas. Cualquier pregunta que tengan y quieran sus respuestas sobre las relaciones, bienvenido, lo vamos a recibir completamente y lo vamos a discutir entonces y conversar el día en 2 semanas que vamos a tener el programa de preguntas y respuestas, ¿ok? Entonces, por favor, ayúdenos, que sin ustedes no vamos a tener la respuesta y los necesitamos a ustedes para que este episodio se pueda dar, ¿ok? Entonces, seamos parte de la conversación todos juntos. Entonces, con eso dicho, gracias por estar, chicos y chicas. Nos vamos a ver entonces la próxima semana y recuerden de por favor apoyarnos y compartir el programa con los demás. Cuídense mucho y nos vemos la próxima. Chao.